ahora que está yo viendo a Silva Gerso, imagínense lo que pensaría su abuelo, don Jesús Silva Gerso, que era un hombre consecuente, contrario al conservadurismo. Hay libros de él que son de enseñanza obligatoria. Los 2 tomos del Fondo de Cultura Económica de Historia de la Revolución Mexicana y muchos otros textos. Y me acuerdo de un pasaje de uno de sus ensayos, en donde habla defendiendo la revolución y dice, usa una palabra bellísima, de esas palabras coloquiales, ¿no?, que ya no tienen que ver con el tecnicismo, los tecnicismos, la jeringonza tecnocrática de los intelectuales orgánicos de ahora, ¿no? Decía don Jesús, insensatos. Aquellos que sostienen que estábamos mejor con el porfiriato. A lo mejor lo podrías conseguir el texto. O sea, está en un libro mío y de él, sí. Porque durante mucho tiempo, después de la Revolución, los conservadores sostenían eso y crearon leyendas, sofismas, mentiras. Decían, es que en el gobierno de Porfirio Díaz no se endeudó el país. Mentira. Fue de los gobiernos que más han endeudado a México. Y se hablaba de que estaba muy bien la economía, no solo la educación, sino la economía. No, había una gran corrupción también de las élites. Vendieron, por ejemplo, así como se hizo en tiempos recientes, por eso hablo de que neoliberalismo es neoporfirismo, vendieron el tren, el ferrocarril de México a Veracruz, el primer ferrocarril que se construyó público, y vendieron las acciones a 3 gentes cercanas a Porfirio. Uno de ellos fue hasta testigo de su boda, cuando Porfirio Díaz se casó con Carmelita. Y las acciones en Londres valían $1 en el mercado financiero, y acá se vendieron en 50 centavos el mismo día. Margarita Romero Rubio.
Y el primer FOBAPROA que hubo se dio con Porfirio Díaz, porque se entregó subsidios, subvenciones para la construcción de líneas de ferrocarril a empresas extranjeras. Por eso se comunicó todo México, casi 20,000 kilómetros de vías férreas. Entonces, por cada kilómetro que construía una empresa, el gobierno le daba una subvención, un subsidio. Pero luego las empresas ferrocarrileras extranjeras se declaran en quiebra y las rescata el gobierno. Ese es el primer FOBAPROA, que también está vinculado con la corrupción, porque el hermano de Limantur, que era el secretario de Hacienda, tenía información privilegiada y antes de que se compraran las acciones por parte del gobierno, que estaban bajas las acciones, en Nueva York compraron acciones. Al momento que se lleva a cabo el rescate, las acciones suben de precio y ganan muchísimo dinero. Un poco también lo que cuenta don Jesús Silva Gerso de cuando se pagaron las indemnizaciones a la empresa El Águila, expropiada en el 38. Pasa el tiempo y se llega a una negociación en la época del presidente alemán y se encierran en la casa del director de Pemex, Bermúdez, de ese entonces, con el representante de la compañía El Águila, con el acuerdo de que nadie iba a decir nada sobre el pago de la indemnización. Pues alguien filtró la noticia, pero antes compraron las acciones en el mercado financiero de Londres. Entonces, cuando se filtra la información de que iban a pagar la indemnización, las acciones se van a los cielos, se van al cielo, a las nubes, y ganan mucho dinero con la especulación. Entonces, es importante recordar todo esto, ¿no? Ahora, hacía yo mención al nieto de don Jesús, porque no se habla del saqueo del periodo neoliberal. Imagínense, en el Reforma, escribiendo, donde no hay un solo articulista, uno solo, objetivo, todos alineados al conservadurismo corrupto. Entonces, lo que pasó con Mexicana pues fue muy lamentable y vamos a seguir ayudando en todo lo que podamos. Nada más para complementar, como